En esta bolilla, la primera parte de la unidad 1, vamos a recordar conceptos que ya vimos anteriormente en otras materias, sobre fundamentos termodinámicos de los procesos de extracción que necesitamos definir previamente para comenzar a trabajar con otros conceptos más desarrollados de la materia de fundamentos químicos de la metalurgia. Vamos a comenzar definiendo la termodinámica, que es aquella rama de la ciencia que estudia los intercambios energéticos que acompañan a los fenómenos físicos. Cuando estudiamos el intercambio de energía que existe entre un sistema y su entorno, podemos predecir en qué sentido puede ocurrir este cambio físico o químico. Entonces, la termodinámica predice si los reaccionantes se transforman en productos, o sea, si la reacción es espontánea o no, y también puede decir en qué medida ocurre el cambio, es decir, las cantidades de productos que se obtienen o la cantidad de reactivos que quedan sin reaccionar una vez que se termine la reacción, es decir, cuando se alcanza un estado de equilibrio. A la termodinámica solamente le interesa el estado inicial y el estado final, es decir, no le importa cómo ocurre la reacción. Tampoco le interesa el tiempo en que se demora en ocurrir ese proceso, que eso básicamente serían las cuestiones cinéticas, ¿sí? La termodinámica no dice cuán rápido va a ocurrir, es decir, que puede decir, bueno, sí, este proceso ocurre, pasa, pero puede tardar 1000 años. La cinética es otra rama que nos va a aportar conocimiento sobre la velocidad en la que ocurre este proceso. Para estudiar el proceso, la termodinámica mide propiedades macroscópicas, como el número de moles, la temperatura, la presión, el volumen, y para ello necesitamos definir lo que son variables de estado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, pero antes vamos a describir o definir lo que es un sistema, que es la parte del universo que va a ser estudiado, el que nos interesa, y por lo cual se ponen límites físicos o imaginarios. Entonces podemos tener un sistema abierto, en el que existe intercambio de masa y energía hacia el medio, por ejemplo un vaso abierto, un sistema cerrado en el cual solamente intercambia con su entorno energía, es decir, un vaso tapado, o un termo en el cual no existe un intercambio ni de masa ni de energía, que se denomina sistema aislado. El entorno, el ambiente, los alrededores, es en realidad la porción del universo que está fuera de los límites que nosotros definimos del sistema. Y en él hacemos observaciones sobre la energía transferida al interior o al exterior del sistema. Por ejemplo, en un vaso precipitado con una mezcla de reacción puede ser el sistema, y el baño de agua que se sumerge el vaso constituye el medio ambiente, que también se denomina entorno, que también se denomina alrededor. Ahora volvemos a lo que necesitábamos definir hace un ratito. Las propiedades y las funciones de estado. Para definir un proceso termodinámico basta establecer la diferencia entre el estado final y el estado inicial de sus propiedades macroscópicas. Estas se llaman funciones de estado, como por ejemplo la temperatura, la presión y el volumen. El estado termodinámico es la condición en la que se encuentra el sistema, y cada estado termodinámico se define por un conjunto de propiedades macroscópicas que se llaman funciones de estado. Y la ecuación de estado es la relación entre estas propiedades de estado. Las funciones de estado, como dijimos, son aquellas que necesitamos saber y utilizar dentro de la termodinámica, y solamente dependen del estado inicial y del estado final, y no dependen del camino en el que tomó para ocurrir ese proceso. Entonces, las funciones de estado son temperatura, presión, volumen, energía interna, entalpía, entropía, energía libre. Varias de estas variables ya las hemos visto, estas funciones de estado ya las hemos visto, pero vamos a volver a definirlas nuevamente acá como para repasar. Las funciones de estado se escriben con mayúsculas, y otras funciones que dependen de cómo se realiza el proceso no son termodinámicas y se escriben con minúsculas, por ejemplo, el calor y el trabajo.
La energía interna es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, y tiene que ver con la estructura del sistema. Tiene que ver con las moléculas, tiene que ver con la energía de vibración de los átomos, de la energía de los enlaces. Es decir, tiene que ver intrínsecamente con la composición del sistema, y no se puede conocer su valor absoluto, solamente la diferencia cuando ocurre un cambio en el sistema. Es decir, que nosotros solamente podemos determinar el delta U, y este delta U depende del inicio y del final, y no de cómo ocurrió, por lo tanto es una función de estado. La temperatura también es una función de estado, y corresponde a la medida de la energía cinética de las moléculas de un sistema. ¿Sí? Cuando aumentamos la temperatura, aumentamos la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Las energías vibracionales de las moléculas. El calor es la energía transferida entre el sistema y su ambiente, debido a que existe entre ambos una diferencia de temperatura, y no es una función de estado. Y se transfiere el calor desde un lugar donde hay alta temperatura hacia otro lugar donde hay baja temperatura. El trabajo se produce por la respuesta del sistema. Acá me parece que me he equivocado en las flechitas. Acá me he equivocado en las flechitas. ¿Sí? El calor se transfiere desde donde hay alta temperatura a donde hay baja temperatura. Y el trabajo se produce por la respuesta del sistema a fuerzas externas, lo cual supone normalmente un intercambio de energía, pero no es una función de estado. Existen diferentes tipos de trabajo: el mecánico, el eléctrico, el magnético, el de expansión, y bueno, la forma más común de definir trabajo es la presión por el diferencial volumen, ¿sí? Y fíjense que es un integral, y obviamente no es una función de estado. Entonces, la diferencia que existe entre el calor y el trabajo es por el efecto que tienen sobre las moléculas del entorno. Fíjense que cuando hay una transferencia de calor hacia el entorno, la transferencia de calor se realiza y las moléculas del entorno vibran y se mueven hacia diferentes estados, hacia diferentes lugares, ¿sí? Es como bastante caótico el movimiento de las moléculas. Pero si se transfiere trabajo, la energía tiene una cierta dirección y sentido, ¿sí? Entonces, todo lo que rodee, digamos, el sistema, es decir, sus alrededores, las moléculas de los alrededores, se mueven todas en una misma dirección y sentido. Bueno, el trabajo mecánico es el más conocido, y el que cuando hablamos del trabajo, usualmente definimos trabajo mecánico, que es la presión por el volumen. Y bueno, acá hay una definición justamente de lo que pasa cuando hay un equilibrio mecánico, que es cuando se equilibran las fuerzas internas con las fuerzas externas, ¿sí? Y se define que el trabajo realizado sobre el sistema es positivo, y el trabajo realizado del sistema hacia los alrededores es negativo. ¿Sí? Entonces, el calor que entra al sistema es positivo, y el calor que sale del sistema es negativo. Esto es por convención, ¿no? El calor cuando se realiza, el trabajo cuando se realiza sobre el sistema es positivo, y cuando el sistema está realizando el trabajo es negativo, ¿sí? Bueno, entonces, existen diferentes procesos termodinámicos. Cuando hablamos de procesos isotérmicos es cuando se realiza a temperatura constante. Cuando trabajamos o cuando decimos que son procesos isobáricos, se realizan a presión constante. Cuando estos procesos son adiabáticos, no existe transferencia de calor, pero sí intercambio de trabajo entre el sistema y el entorno, ¿sí? Cuando hablamos de procesos adiabáticos, no hay transferencia de calor entre el sistema y el entorno. Y cuando el proceso es isocórico, no hay cambio de volumen ni de trabajo. Cuando hablamos de la energía del sistema, podemos hacer la sumatoria, la distinción de diferentes tipos de energía. Está la energía interna, que es característica del sistema y que depende del estado de agregación del sistema. Ya dijimos que tiene que ver con las cuestiones moleculares y atómicas que existen dentro de ese sistema. Y hay otras energías que son debidas a la posición del sistema en un campo de fuerzas, o sea, gravitacional, eléctrico, magnético, y a su movimiento en conjunto. La energía interna es una función de estado, depende de la temperatura, de la presión, del volumen,
y la energía interna es una propiedad extensiva. Recordemos que era una propiedad extensiva, si no se acuerdan, lo buscan en los apuntes de las otras materias. De hecho, lo vimos eso anteriormente, así que para recordar lo que es una propiedad extensiva, tomamos el libro de procesos unitarios que vimos el cuatrimestre anterior, y recordamos lo que es una propiedad extensiva, que para la próxima clase lo voy a preguntar.